Vamos a desarrollar, vamos a plantear los 5 criterios que se toman en cuenta para los modelos de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Hablamos de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre cuando, miren o como verán, acá solamente tenemos una matriz con las consecuencias, ¿verdad? Acá están mis alternativas de decisión y acá están las posibles demandas o los estados naturales. Esta matriz que están viendo simple y sencillamente es la copia de la matriz obtenida el día de ayer. En general, los modelos de incertidumbre, por el hecho de que no se cuenta con más información que esta, son 5, los cuales se está viendo en la pantalla y que han sido desarrollados por estos autores y que en general toman en cuenta en muchos de los casos las experiencias, hasta las intuiciones de las personas, ¿no? Experiencias en el sentido de cómo ellos han desarrollado esta toma de decisiones y los resultados que han obtenido. En muchos de los casos en nuestra vida misma hemos tomado decisiones, pero en muchos casos con resultados positivos, pero también en muchos casos con resultados negativos. Y entonces el hecho, por ejemplo, de encontrarnos con resultados negativos hace que nuestra persona sea un poco pesimista, ¿verdad? Lo contrario sucede si todas mis decisiones siempre me han planteado acciones o resultados positivos. Obviamente, yo soy una persona optimista. Entonces, en general, estos criterios, los 5 criterios de los modelos de incertidumbre, tienen que ver con ese tipo de cualidades, con ese tipo de características. Vamos a hablar así y se van a dar cuenta que en general es muy sencillo su solución, ¿no? Y que tiene que ver más con la interpretación. El primer criterio, por lo tanto, que vamos a tomar en cuenta para tomar una decisión, va a ser el criterio Maximax. En general, esta matriz estamos queriendo maximizarla. Mi objetivo es ganar lo más posible, ¿verdad? O sea, estamos hablando en ese tipo de condiciones. Por lo tanto, el criterio Maximax es un criterio altamente optimista. En el criterio del modelo Maximax, es un criterio que me va a ir muy bien, y por lo tanto yo debo escoger en este caso lo mejor de lo mejor, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, ¿qué sería lo mejor que me pudiera suceder si yo elegiría, miren, la alternativa 1? Si yo elijo pedir 15 unidades, se puede presentar una ganancia de 60, de 20 y una pérdida de menos 20. Como yo soy bien positivo, bien optimista, sé que se puede presentar o se va a presentar un valor o una ganancia de 60. En la segunda alternativa, lo mejor que me puede suceder es entre 20, 140 y 100, que se presente una ganancia de 140. Y en la tercera alternativa, una pérdida de 20, una ganancia de 100 y de 220, yo estoy seguro que puede presentarse una máxima ganancia, es decir, elijo los mayores valores por fila en este caso. Una vez que yo tomo en cuenta los máximos valores, como mi posición, mi característica y resultado de mi experiencia es siempre ser bien optimista, bien positivo, lo que hago es elegir lo mejor de lo mejor. Por lo tanto,
entre el valor de 60, 140 y 220, en este caso, miren, voy a elegir el máximo de los máximos, es decir, un criterio maximax. Por lo tanto, elijo 220, un criterio maxi-max, ¿verdad? Este criterio que están viendo acá lo vamos a desarrollar en un caso de costos o cuando el objetivo sea minimizar. Entonces, miren, a través, por lo tanto, del criterio maximax, elijo los mayores valores por fila y de lo mejor, elijo lo mejor. Por lo tanto, según el criterio maximax, debería elegir la alternativa A3, es decir, pedir 55 unidades. Pero obviamente, les repito, por nuestras experiencias, por nuestra toma de decisiones, no todos siempre somos tan positivos, tan optimistas. En general, Abraham Wald aparece, es un autor que indica que plantea un criterio de pesimismo en donde indica que los estados naturales siempre son un poco, en su criterio, en sus términos, un poco malévolos con nosotros, ¿no? Por lo tanto, es un criterio que debería escoger lo mejor de lo peor, ¿no? Es decir, ¿qué es lo peor que me puede suceder si escojo la alternativa A1? En este caso, dense cuenta, 60, 20 o menos 20. Claro, estoy siendo un poco pesimista y es posible que yo pueda encontrar una pérdida de 20, ¿verdad? En la segunda alternativa, entre 20, 140 y 100, que son ganancias en los tres casos, el peor resultado será ganar 20 por ser el más bajo, ¿verdad? Y en la tercera alternativa también se presenta una pérdida. ¿Qué voy a escoger? O elegir en este caso. Dense cuenta que he elegido los menores valores por fila, es decir, los peores resultados. Pero Abraham Wald, en este caso, nos indica escoger lo mejor de los peores resultados. Por lo tanto, yo elegiría, no, debo elegir a la alternativa A2 porque es lo mejor que me puede suceder. Perfecto. Ese criterio está acá, el criterio maxi-mi en este caso, ¿no? El máximo dentro de los mínimos de la función, ¿no? En este caso, de los pagos que se vayan al obtener, al elegir la alternativa con el estado natural en este caso. Resulta que existe un otro autor que también emerge en este caso, que es Hurwitz, y que él indica que no siempre es tan posible o no siempre es tan coherente el hecho de decir altamente positivo o muy negativo, ¿verdad? También puede haber en este caso, una posibilidad intermedia, ¿verdad? Y por lo tanto, él genera un coeficiente de optimismo, ¿no? Y que vamos a elegir el máximo de ese coeficiente de optimismo, ¿no? En base a esta fórmula, porque se trata de beneficio, ¿verdad? Cuando estemos hablando de beneficio, de querer maximizar. Y entonces resulta que pues vamos a desarrollar esta fórmula para un primer ejemplo. En este caso, si vamos a elegir o vamos a desarrollar, les decía, esta fórmula porque se trata de beneficio, diré, ¿no? Que el coeficiente de optimismo de la alternativa 1 va a ser igual a una alfa, ¿no? Esta alfa está determinada, debe estar determinada por la persona. Si en general es solamente un ejemplo,
he tomado decisiones, ¿verdad? Por decirles, 4 decisiones de las 4 he acertado en 3, bueno, podría ser de que en un 70%, siempre 75%, me ha ido bastante bien. Por lo tanto, mi coeficiente de optimismo podría ser ese valor, ¿verdad? Alfa generalmente va entre 0 y 1. Vamos a suponer para este ejemplo que alfa es igual a 0,5, es decir, la mitad. Por lo tanto, en este caso vamos a desarrollar esto. Diré 0,5 por el máximo valor con respecto al estado natural, en este caso, ¿verdad? Entre 60, 20 y menos 20, el máximo valor es 60. Más 1 menos alfa, en este caso 0,5. Lo voy a multiplicar también, en este caso, ahora por el menor valor, en ese mismo estado natural, ¿verdad? En esa misma alternativa. En este caso, lo voy a multiplicar por menos 20. Por menos 20. El resultado que se obtiene es voy a colocar acá, de 20. ¿No? El resultado de esta expresión matemática es 20. Utilizando y de forma análoga, ¿no? Con las demás alternativas, es decir, multiplicaré 0,5 por 140 más 0,5 por 20, el valor que obtengo es de 80. En la tercera alternativa, 0,5 por 220 más 0,5 por menos 20 me da un valor de 100. ¿Verdad? Y en este caso, como nos sugiere la fórmula, tendré que elegir el máximo. Claro, estoy queriendo maximizar. Por lo tanto, yo elijo un valor de 100, según el criterio de Hurwitz. También la alternativa número 3, en este caso, pedir 55 unidades. Otro autor es un estadístico, un francés, de Laplace. Él habla de los estados naturales. Él se refiere sobre todo a los estados naturales, que indica que deberíamos darle la misma probabilidad de ocurrencia a cada uno de los estados naturales y en función de un valor esperado, pues elegir si se trata de beneficio, que es nuestro caso, nosotros elegimos el máximo. Lo contrario sucederá si estamos hablando de un problema de costos. En este caso desarrolla, como les indicaba este autor, 1 dividido entre n, ¿no? Donde n es el número de estados naturales del problema. Este problema, recuerden bien, tiene 3 estados naturales: una demanda débil, una demanda media y una demanda fuerte. Por lo tanto, esto desarrollando será igual a lo siguiente. Lo vamos a hacer aquí, es decir, la probabilidad de A1 de la alternativa 1 será 1 dividido entre n, en este caso entre 3, por la sumatoria, ¿verdad?, de cada una de las alternativas con respecto al estado natural, a la sumatoria de sus pagos. Por lo tanto, en este caso tendré que sumar, si es la alternativa 1,
60 más 20 menos 20. Este resultado de esta expresión lo colocaremos acá. 20 con 20 se suprime y 60 dividido entre 3 me da un valor de 20 para la alternativa 1 según el criterio de Laplace, ¿verdad? Nosotros desarrollamos de forma análoga para las demás alternativas. Es decir, sumamos 20, 140 más 100 y lo multiplicamos también por 1/3. El resultado en número entero acá me da un valor de 87. Y para la alternativa número 3, un valor de 100. Según Laplace y la fórmula, si es beneficio, lo que implica mi problema, debo elegir el máximo. Por lo tanto, también elegiría, según este criterio, el hecho de pedir 55 unidades. El último criterio, chicos, es de Savage. ¿Ya? Savage hace mención o toma en cuenta a un sentimiento que experimentamos por lo general las personas en el sentido de que cuando tomamos una decisión y sabemos el resultado de la misma, experimentamos un sentimiento de arrepentimiento, ¿verdad? Y eso es verdad, eso es algo correcto. Y entonces lo que busca Savage es tratar de minimizar ese mi arrepentimiento. Para eso debemos encontrar una matriz de deploración, también le llaman matriz de costo de oportunidad, y lo que tendremos que hacer en primera instancia es encontrar el máximo, ¿no?, de la columna, en este caso, entre cada alternativa por cada estado natural. Es decir, por cada columna yo voy a encontrar el mayor valor. Entre 60, 20 y menos 20, el mayor valor es 60. En la segunda columna, el mayor valor entre 20, 140 y 100, queda claro que es 140. Entre menos 20, 100 y 220, el mayor valor es 220. Y entonces, elegido ese máximo valor, lo que hacemos es restar de ese valor los demás elementos de esa columna correspondiente a cada alternativa por el estado natural. Es decir, 60 menos 60 será 0. 60 menos 20 me da un valor de 40. 60 menos 20 me da un valor de 80. 140 menos 20 me da un valor de 120. 140 menos 140, un valor de 0. 140 menos 100, 40. 220 menos 20 me da un valor de 240. 220 menos 100, un valor de 120. Y 220 menos 220, un valor de 0. Ya tengo mi matriz, en este caso de deploración, ¿verdad? Los resultados que he obtenido, y de entre esos resultados voy a generar un criterio minimax. Es decir,
voy a elegir los máximos valores por fila y de entre esos voy a escoger el mínimo, porque estoy buscando el mínimo arrepentimiento. En este caso, tendré que colocar los mayores valores. En este caso, 240, entre 0, 120 y 240, 120 y 80, ¿verdad? Los mayores valores. Esos los vamos a colocar acá para completar nuestra tablita. Digo 240, 120 y 80. Y en este caso, estos son los máximos arrepentimientos. Y Savage propone minimizar ese arrepentimiento, por lo que tendría que elegir también, en este caso, el menor, que corresponde a la alternativa número 3 de pedir 55 unidades. En general, este es el desarrollo. Miren, así se toma decisiones a través de los modelos de incertidumbre. Desarrollar en esta clase un caso de costos. O sea, ahora, miren, indica el problema, una empresa cuenta con la siguiente matriz de costos. Ayude a decidir a la empresa utilizando los criterios de decisión en condiciones de incertidumbre. La matriz con las alternativas y los estados naturales están acá y con sus pagos correspondientes. La alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3 y los posibles estados naturales es que se presente un mercado a la baja, un mercado intermedio, un mercado a la alza y un mercado en expansión, ¿no? Al hablar de mercado estamos queriendo decir de que las condiciones económicas de ese mercado, de ese lugar de negocios, pues es distinto dependiendo de los contextos y demás, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a empezar y tomar las decisiones. Repito, ahora se trata de costos. Por ejemplo, en el criterio ha cambiado, ahora será mini-mix, ¿verdad? Es decir, yo lo que hago es ahora elegir el menor de los menores, un criterio mini-mix, ¿verdad? Entonces, yo tendré que colocar acá qué valores. Soy optimista, me va a ir muy bien y sé que voy a generar lo mejor, tengo que escoger lo mejor de lo mejor, en este caso de costos, lo mínimo de lo más mínimo. En este caso, el menor valor de la primera fila es 40, ¿verdad? Acá entre 55, 45 y 35 y 65, el menor valor es 35. Y en la alternativa 3 de 70, 20, 80 y 25, el menor valor es 20. Evidentemente, vamos a elegir lo mejor de lo mejor. Y por lo tanto, yo lo que hago es elegir el valor de 20. Es decir, lo mejor de lo mejor. Tendré que pedir la alternativa 3. Estoy eligiendo de los menores costos el menor. Pero también existe el criterio minimax, ¿no? Es decir, que voy a elegir lo mejor de lo peor, ¿no? Lo mejor de lo peor. Es decir, el mínimo dentro de los valores máximos. Porque este criterio es pesimista, ¿verdad? Es un poco pesimista. Es decir, acá me concentro y elijo ahora los mayores valores. En el primer caso, un valor de 55, ¿verdad? En el segundo caso, un valor de 65
y en el tercer caso un valor mayor de 80. Son los peores resultados, los peores costos, los más altos, pero voy a elegir lo mejor de lo peor. Por lo tanto, voy a elegir 55, el valor de 55 que corresponde a la alternativa número 1, ¿verdad? A la alternativa número 1. Hurwitz, que les decía, es un criterio intermedio entre el minimix y el minimax, ¿no? Va a desarrollar con un alfa de 0,4, ¿no? Hemos determinado que esa alfa sea 0,4 y para eso, pues ahora debe desarrollar este criterio, ¿verdad? Porque se está, en este caso, tratando de costos. Por lo tanto, el coeficiente de optimismo, si estoy tomando en cuenta la alternativa 1, será igual a alfa 0,4 y ahora multiplicamos por el valor mínimo de la primera alternativa. En este caso, entre 45, 50, 40 y 55 será un valor de 40, ¿verdad? 40. Más 1 menos alfa. 1 menos 0,4 me da 0,6, que lo voy a multiplicar por el máximo valor en este caso, por 55. Por 55. El resultado de esta expresión resulta ser para nosotros un valor de 49. 49. Y este valor lo coloco acá. 49. De forma análoga voy a realizar este desarrollo de esta fórmula con la alternativa 2, obteniendo un valor de 53 y un valor de 56 para la tercera alternativa. Obviamente debo elegir el mínimo, ¿verdad? Porque estoy minimizando mis costos. Por lo tanto, en este caso, elijo también la primera alternativa por tener el menor costo. Laplace en este caso lo que hace es elegir también el menor, utilizando U sobre N por la sumatoria de cada uno de los pagos de las alternativas, cuando se trate de costos. Por lo tanto, la probabilidad, en este caso, la probabilidad de la alternativa 1 estará dado de la siguiente manera. 1 dividido entre n, que implica el número de estados naturales. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, esto será por un cuarto y vamos a multiplicar por la sumatoria de los pagos de las alternativas correspondientes. Es decir, 45 más 50 más 40 y más 55. El resultado de esa expresión nos da en el primer caso un valor de 47.5. De forma análoga para las demás alternativas, un valor de 50 y un valor de 48.8 en la tercera alternativa. Debo elegir el menor valor, ¿no? Porque estamos tratando con costos. Y ese menor valor también está centrado en la primera alternativa. Por último está el criterio de Savage, que implica establecer una matriz de deploración. Para este caso, lo que hace es los valores
de la matriz los debo restar, claro, con el menor valor encontrado por columna, si es costo. Entonces ahora lo que se hace es elegir los menores valores por columna. Es decir, 45 en la primera columna, en la segunda columna estará 20, 35 y 25. Los valores ahora de la matriz los restamos de estos valores mínimos como se indica. 45 menos 45 me da 0. 55 menos 45, un valor de 10. 70 menos 45, un valor de 25. 50 menos 20, 30. 45 menos 20, un valor de 25. Y 20 menos 20, un valor de 0. 40 menos 35, 5. 35 menos 35 es 0. Y 80 menos 35, un valor de 45. 55 menos 25, 30. 65 menos 25, 40. Y 25 menos 25 es 0. Acá también, una vez que tengo la matriz de deploración, se eligen los máximos arrepentimientos. Es decir, en el primer caso, 30. En la segunda fila, un valor de 40. Y en la tercera alternativa, un valor de 45. Vamos a minimizar este arrepentimiento y también vamos a elegir el menor valor, ¿no? El menor valor. Y miren, hemos logrado encontrar y ayudar a decidir a la empresa a través de los criterios de incertidumbre, en este caso con una matriz de costos. Vamos a validar los anteriores resultados encontrados de forma manual utilizando los criterios de incertidumbre en un caso de costos. Para ello utilizamos una plantilla de Excel que dará como resultados los criterios según Laplace, Minimax, Savart y Hurwitz, ¿no? Con un alfa de 0,4. Para el problema, colocaremos los costos de la matriz de consecuencias. En este caso, 45, la alternativa 1 con 4 estados naturales, 50, 40 y 55. La alternativa 2, 55, 45, 35 y 65. Y la alternativa 3, 70, 20, 80 y 25. Acá, de forma automática, podemos ver los 4 criterios de incertidumbre que fueron desarrollados de forma manual, exceptuando en este caso el criterio de el Minimix. No solamente considera los criterios de Laplace, Minimax, Savart y Hurwitz. Como ustedes pueden observar, todos estos resultados fueron obtenidos de forma manual y evidentemente al tratarse de un problema de costos tendremos que elegir aquellos que nos produzcan el mínimo. En el caso de Laplace, la alternativa 1, en el caso de Minimax, también la alternativa 1, Savart
la alternativa 1, asimismo Hurwitz, la alternativa 1.